Bien, buenas noches amigos, a todos los que nos siguen a través de la página de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad San Marcos. Esta noche tenemos como entrevistado al profesor Aldo Pacheco Velázquez. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, profesor? El profesor Aldo Pacheco es biólogo con el grado de PhD por la Universidad de Bremen de Alemania, es especialista en ecología marina. Él es biólogo titulado por la Universidad Ricardo Palma y ha ingresado a la docencia de nuestra facultad el año pasado. Él es profesor principal de la Escuela de Hidrobiología y Pesquería. Sus líneas de investigación son dos, ¿sí? Ecología de comunidades bentónicas y ecología y conservación de cetáceos, realizando investigaciones sobre la ballena jorobada. Buenas noches, profesor. Le damos la bienvenida y le agradecemos por este tiempo que nos concede esta noche. Muchas gracias a ustedes y por el interés de conversar conmigo. Gracias, profesor. Bien, esta noche con el profesor Aldo vamos a conversar sobre dos puntos, dos temas, tanto de sus investigaciones en torno a la ballena jorobada y el avistamiento de estas, pero también sobre la reserva de Paracas, que hace unas semanas estuvo en la agenda mediática, puesto que se pretendía construir allí un almacén de minerales que iba a poner en riesgo todo este ecosistema, ¿no? A pesar de que Paracas es el segundo destino turístico del país más importante. El profesor Aldo fue uno de los científicos que manifestó su opinión de manera, digamos, enfática, por así decirlo, sobre los perjuicios que podrían haber generado la construcción de dicho almacén. ¿Sí? Profesor, bueno, quisiera preguntarle, ¿por qué hubiera sido tan perjudicial que el SENACE hubiese autorizado la construcción de un almacén de minerales en la Reserva Natural de Paracas? Bueno, en realidad mi posición respecto digamos, al hecho de tener un almacén, un depósito, transporte y todo este movimiento que estaba proyectado para ser, ¿no es cierto?, manejado por Paracas, tiene que ver con el hecho de que yo viví por muchos años en el norte de Chile, específicamente en Antofagasta. Y en Antofagasta tienen una situación muy similar en el sentido de que se transporta mineral desde de las mineras que están en la zona de los Andes, y este sale a través de puertos que están, en el caso de Antofagasta es terrible porque está en medio de la ciudad, entonces sale el mineral por la ciudad, ¿no? Y lo transportan a través de trenes. Y realmente la contaminación por metales pesados en la ciudad, en los sedimentos del mar, en la columna de agua, en los invertebrados y peces que hay en la zona es bastante grave y realmente es un problema de salud pública en esa zona, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré de que existía este proyecto de la propuesta de sacar mineral, concentrados de minerales, ¿no? Independiente de cómo tratasen de hacerlo con, no sé, la mejor o mayor tecnología que tuviesen en el proyecto, yo dije, no, esto es como una bomba de tiempo, ¿no? O puede ser tranquilamente un pequeño Chernobyl, siendo exagerados, ¿no? Y dije, no, esto no puede ser así, porque lamentablemente la contaminación con cualquier metal pesado y sobre todo con los que se pretenden almacenar y transportar, ¿no es cierto?, es nocivo. Incluso si no fuesen Paracas, si fuese en cualquier otro lugar, tendrían que tener un plan de manejo de transporte bastante seguro, con medidas de mitigación terriblemente fuertes como para poder contener cualquier eventualidad, cualquier perturbación, cualquier mal funcionamiento que eventualmente produzca algún derrame o una dispersión del concentrado o del polvillo o de lo que se genere, ¿no? Ahora, siendo Paracas, o sea, es una contradicción porque es una de las principales reservas marinas, reservas con influencia terrestre y con influencia marina, es una tremenda zona de alta productividad biológica donde se almacenan grandes poblaciones de distintos tipos de especies, aves, o sea, desde vertebrados superiores hasta
¿no es cierto?, animales inferiores, invertebrados, grandes bancos de concha abanico que se albergan en la zona. Entonces, es una zona delicada porque Paracas no solamente es el terminal que está ahora o este nuevo proyecto, ya en la zona aledaña, ¿no es cierto?, tiene otro tipo de presiones que están ahí, ¿no? Muy cerca están todas las pesqueras, están la ciudad, está el Chaco, está la misma, digamos, el mismo pueblo de Paracas, más al norte está San Andrés. Entonces, es una zona para hacer reserva, yo pienso que debería ser mantenida con mucho más cuidado y tener un proyecto ahí que involucre el transporte de minerales y estos metales pesados, pues no me parece una buena idea, no me parece que sea una alternativa bastante saludable para el ecosistema que se mantiene ahí, ¿no? Y además porque como usted mencionó en una entrevista que le realizó un medio, Caretas en este caso, hay una situación similar que usted vivió en Antofagasta, ¿no? Exacto, sí, como te acababa de decir, en Antofagasta los minerales que salen llegan y salen por el puerto que está en la mitad de la ciudad y que tiene todo, igual tiene todas las medidas de seguridad, tiene Claro. tubos totalmente herméticos, pero la realidad de las cosas es que tengo colegas que han hecho estudios, han tomado muestras del aire, del polvillo que se deposita de las zonas aledañas Claro. de la ciudad o las zonas aledañas donde sale todo este mineral y no hay, y las conclusiones son que todos estos polvillos La que contienen, población también, ¿no? Se contamina, o sea, exacto, tiene los a ver, pulmones. Leía algún tema de un tipo de por ejemplo, cáncer que se había desarrollado. Cuéntenos un poco, profesor, de ello. en el polvillo, por ejemplo, se almacena, se ha notado que hay metales pesados y yo tengo amigos allá que son médicos que, por ejemplo, el cáncer de vejiga está dentro de los más altos de ¿cómo se llama?, de todo Chile, también el cáncer a toxicidad por enfermedades respiratorias, es decir, es un problema de salud bastante importante que obviamente sería muy penoso que eventualmente eh, se replicase una situación así en la zona de Paracas, ¿no? Entonces, y el problema es que también hay argumentación, ¿no? De que obviamente la zona de nuestra cordillera, la cordillera costera y la cordillera que está en la zona de los Andes es naturalmente rica en este tipo de minerales, pero en la medida de que el mineral esté depositado, está bien. Obviamente necesitamos de minería, el Perú depende de la minería, es uno de los, ¿no es cierto?, motores económicos del Perú, pero creo que no es la forma tratar de sacar el mineral por la bahía o en las cercanías de la reserva de Paracas. No, ¿no? Porque esto implica una situación como Antofagasta. Eventualmente estos camiones tendrían que pasar por zonas muy cercanas a centros poblados. ¿Y qué pasa si, como no sé, un chofer va a asegurarme que ningún granito de metal pesado se va a caer Claro. de ahí, ¿no? Y no va a tener ningún impacto, digamos, en la zona urbana o en las zonas aledañas, ¿no es cierto?, en los apostaderos que tienen las aves marinas ahí, ¿no? O sea, hay que ser bien realista y hay que decir las cosas como son. No hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, reventó un camión de gas en Villa María. Acuérdate de lo que pasó ahí. Entonces ahora yo soy bastante escéptico en creer que no, que ninguno de esos problemas va a pasar, todo está bajo control, lo dudo mucho. No. Claro, y a pesar de esa descripción tan cruda que usted nos realiza, de haber un antecedente muy cercano que es Antofagasta, sea, digamos, las mismas autoridades se nace como que querían dar, ¿no? Ellos eran los que daban luz verde, por así decirlo, para este proyecto, lo que nos permite señalar que ha sido pues un claro ejemplo de que como muchas veces en nuestro país, bueno, y en general en el mundo, las presiones empresariales buscan ponerse por encima de las alertas que realizan los científicos, como ha sido el caso, ¿no?, de Paracas.
y en el cual usted ha sido uno, como decíamos, de las voces que se manifestó señalando esta alerta, ¿no? Desde ese punto de vista, profesor, ¿cómo vivió ello? ¿Cómo se ha sentido al respecto? Bueno, a ver, primero que nada quiero dejar en claro de que yo no tengo una posición antiminera. Obviamente el Perú es un país que depende tremendamente de su industria minera, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber, pero tiene que haber minería. Ahora, la cosa es cómo hacemos la minería, cómo se va a desarrollar la minería, cómo podemos hacer que la minería, la actividad minera sea lo menos impactante posible y se trabaje de la mejor forma, ¿no? ¿Cómo vivo yo esto? Pues con temor. Si bien se nace ya ha rechazado 2 veces el proyecto, ¿no es cierto? El estudio de impacto ambiental de la empresa, el terminal no ha podido levantar todavía las observaciones. Yo pienso que todavía va a haber presión política o presión por las mismas, digamos, el empresariado o el terminal, porque hasta ahora no estoy muy seguro, pero yo no he visto que se pronuncie ninguna de las mineras en sí. Son los terminales, la gente del terminal la que se está pronunciando más que las empresas mineras, lo cual me parece raro, ¿no? Pero en todo caso, lo vivo con un poco de temor en realidad, porque si esto se aprueba, me va a dar mucha pena en el sentido de que eventualmente se podría, ¿cómo se llama?, afectar negativamente la avería. Se podría, existe la posibilidad. Y de repente uno podría estar sonando muy catastrófico, muy al estilo de, oh, ok, me voy a crucificar por Paracas. El problema es que no se trata de ser alarmista, sino que en este tipo de casos, en el caso de los metales pesados, el problema en sí, o sea, a ver, el problema es la magnitud del problema, ¿me entiendes? Es un pequeño error, una pequeña falla puede generar una perturbación, y eso pasa en cualquier situación, ¿no es cierto? Pasa a nosotros, o sea, para freír un huevo necesitas romper la cáscara, ¿no es cierto? El problema es la magnitud del problema, ¿entiendes? O sea, que pase algo serio sería muy impactante, muy devastador para la reserva. Y ese es el problema, y esa es digamos, la aprehensión que yo tengo al ver un proyecto de esta naturaleza. Profesor, en esa misma línea, ¿por qué a veces las certificaciones ambientales terminan siendo un simple saludo a la bandera, como se dice? ¿Qué está ocurriendo ahí con esos temas, profesor? Porque a veces, o sea, ya ni siquiera se ha creado un organismo para supuestamente preservar con toda la información que usted nos ha dado. Y sin Sí, embargo a no ver, ocurre, ¿no? O sea, ¿qué desde su punto de vista científico, que además está involucrado en estas investigaciones, qué cree usted que está a ocurriendo? ver, yo no creo que las certificaciones sean un saludo a la bandera. Yo pienso que los planes de mitigación no son lo suficientemente estrictos para que se hagan cumplir, y tampoco considero que las multas o el precio que se le debe imponer cuando haya un problema ambiental, o sea, cómo estamos valorizando el ambiente, la perturbación generada no solamente por la actividad minera, sino por cualquier actividad que pueda perturbar el medio ambiente, no le estamos dando el valor que merece. Entonces, si bien puede haber una certificación, donde hay que ponerle el énfasis es en la mitigación, ¿no es cierto? Y en los permisos y en las multas, ¿no es cierto? Que se le ponen, ¿no es cierto? Digamos, cuando se necesite mitigar algo. Y también la cantidad de impuestos que hay que pagar, ¿no es cierto? Por la actividad que se realiza. De nuevo, o sea, necesitamos minería. El Perú no va a dejar de ser un país minero, pero necesitamos medidas y regulaciones que realmente hagan que esta actividad sea, por lo menos, lo más condescendiente o conllevable con un ecosistema relativamente saludable, ¿no? Profesor, en esa misma línea, ¿qué sugerencias usted podría dar para que estas, digamos, presiones políticas que hemos estado conversando, de cierta manera no se antepongan al cuidado de nuestro ecosistema,
como decíamos, teniendo en cuenta que a veces son los mismos funcionarios que deben preservar nuestro medio ambiente, pues se ponen, por así decirlo, del lado de estos proyectos empresariales a pesar de estos perjuicios. Bueno, primero hay que preguntarnos qué queremos, ¿no es cierto? Primero, ¿qué es lo que queremos? O sea, primero, preguntarnos qué realmente queremos como sociedad. Y segundo, valorizar nuestro entorno. Pero no valorizarlo en decirle, ay, no, mira qué bonito, acá hay 1000 especies. No, ¿cuánto cuesta esto? ¿No? ¿Cuánto vale en términos energéticos y monetarios este ecosistema? ¿No es cierto? Y desde ese punto de vista, Paracas está súper valorado, es uno de los destinos turísticos más importantes del país, junto con Machu Picchu, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué queremos? O sea, queremos un sitio natural, aprovechable desde el punto de vista turístico, ¿no? O queremos desarrollo minero a como dé lugar y generando un dumping ambiental importante. Eso sería la primera pregunta que yo me haría, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Ahora, si queremos, obviamente, si tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, si tenemos preocupación por eso, entonces tiene que haber una buena conversación entre todos los actores que van detrás del desarrollo del país, ¿ok? Desarrollemos, hagamos actividades industriales, pero seamos coherentes y valoremos el entorno, y valoremos bien, ¿no? Porque, ok, no sirve de nada tener una industria minera o la que fuese millonaria, pero ¿para qué? Para que la riqueza llegue a unos cuantos bolsillos y a una población enferma por la misma actividad. Es como paradójico, ¿no? Incluso lo que ingresa de esa actividad ni siquiera la vamos a ver nosotros, o por lo menos yo creo que no voy a poder verla invertida, por ejemplo, en hospitales. Ya lo estamos viendo, o sea, a ver, ¿cuánto de las imposiciones que genera la minería se han transformado en hospitales ahora que estamos en toda esta crisis médica? Entonces, ¿qué es lo que queremos como sociedad? O sea, queremos avanzar, desarrollarnos, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo que le estamos dando al medio ambiente? Así es. Yo, o sea, yo plantearía esa pregunta, la respuesta es personal, Exacto. ¿no? Exactamente, sí. Profesor, ¿y qué sugerencias en todo caso entonces le daría a los futuros biólogos para que cuando tengan que enfrentar situaciones similares como lo que ha trascendido en la reserva de Paracas? Bueno, primero que nada, el biólogo científico, y no solamente el biólogo, todas las personas que están dentro, que son afines a este tipo de problemáticas, porque acordémonos que no solamente están los biólogos, hay geólogos, hay ingenieros medioambientales, entre otras profesiones afines. Lo que yo les recomiendo, ¿no es cierto?, es tener argumentos, basar sus recomendaciones en evidencia científica pura y dura. O sea, saber realmente qué es lo que está pasando. O sea, si hay un contaminante, bueno, midámoslo, veamos cuál es la magnitud, cuál es la legislación nacional, cuáles son los estándares, ¿cómo se llama?, internacionales, cuáles son los posibles impactos que esto puede tener, cuáles son los impactos reales que hay, y en base a eso emitir opinión, ¿no es cierto?, firme, basado en evidencia científica y decir, bueno, esto va, esto no va. O si esto va, vamos a tener que hacer esto otro para poder mitigar eventuales impactos negativos. ¿No es cierto? Porque los biólogos que salgan o que están ahora y los que se vengan van a ser los encargados de hacer los monitoreos ambientales, van a ser los encargados de hacer los estudios de impacto ambiental, las líneas bases, todo eso lo van a hacer ahora. Entonces, lo único que yo les puedo recomendar a ellos es que estudien bien, que utilicen los diseños adecuados para poder detectar impacto a todo nivel, el impacto a nivel contaminación, calidad de agua, calidad de suelos, calidad del aire, y que realmente sean, que juegue la honestidad, digamos, en primer plano, antes de solamente el aspecto monetario, el lucro que genera una actividad, ¿no? Muy bien, profesor. Bien, ahora vamos a conversar sobre su proyecto, digamos, en que está en torno a este tema tan, digamos, interesante que usted ha venido investigando, que es sobre el tema de las ballenas jorobadas, que le ha conllevado a realizar un
un proyecto de turismo en entornos marinos, ¿no? Quiero que nos cuente esta noche cómo nace este proyecto de vincular lo que se llama el turismo con la ciencia o el turismo para la conservación, como me decía hace un momento. Bueno, en realidad el proyecto no ha sido una iniciativa mía, en realidad. El proyecto nace más o menos en el año 2007, perdón, cuando dos amigos míos, Sebastián Silva y Belén Alcorta, Sebastián biólogo y Belén profesional del ecoturismo, ellos se asentaron luego de que Belén estuviese en Costa Rica estudiando ecoturismo, se asentaron en Los Órganos y armaron una empresa de ecoturismo, de turismo de observación de fauna marina, ¿no? Porque ellos consideraban que el norte del Perú tiene o tenía en ese momento un gran potencial para el desarrollo de este tipo de actividades, ¿no? Teniendo, buen ejemplo, como otros países le sacan bastante provecho a, digamos, al turismo de naturaleza, ¿no? El mejor ejemplo de eso es Costa Rica, o de repente lo que pasa en la selva, ¿no? Entonces ellos armaron esta empresa que se llama Pacific Adventures y empezaron a ofrecer tours de avistamientos de vida marina. Ese era el nombre inicial que tenían este tour, ¿no? Y la idea era pasear, ¿no es cierto?, llevar a turistas para que conozcan la zona, conozcan las caletas de pescadores de la zona, un poco la historia, los mitos, y también las especies, obviamente, que se puede ver en la zona. Porque la zona resulta bastante interesante porque es una zona transicional, ¿no?, entre el ecosistema frío de Humboldt y el ecosistema ecuatorial, ¿no es cierto?, también conocido como ecosistema del Niño. Entonces, ellos, dentro de las excursiones que hacían en aquellos años, empezaron a notar que en ciertos meses del año podían ver ballenas jorobadas. Entonces, es ahí cuando yo entré a tallar. Yo justo me había graduado el año 2009 en la Universidad de Bremen y Sebastián me mandó un email y me dijo, bueno, oye, estás en Perú, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Yo le dije, bueno, sí, acabo de llegar de Perú del doctorado. Y me dijo, mira, tenemos esto acá, ¿por qué no te vienes y hacemos algo? Y le dije que sí. Y me fui a Los Órganos y ahí fue cuando empezamos a trabajar, ¿no? Empecé a hacer guiado del tour en el bote en ese tiempo de Pacific Adventures. Y justamente mi trabajo era ver, pues, tratar de ver qué estaba pasando con las ballenas, ¿no? Teníamos algunas hipótesis, ¿no?, barajando, y es que realmente el norte de Perú era una zona de paso de la ballena, porque es una especie altamente migratoria, o si en Perú también podría haber actividades de reproducción, de crianza, si las mamás dan a luz sus vallenatos. Entonces, yo empecé a trabajar en eso, salí y empecé a tomar datos de todo lo que estábamos viendo, pero principalmente enfocados en la ballena jorobada. Y poco a poco, a medida que pasaban la temporada va de julio a octubre usualmente, empezamos a encontrar cosas bastante interesantes. Entre ellos, en el primer año empezamos a registrar algo de 9 madres con cría, ¿no? Y no solamente madres con cría en el sentido de una mamá con un juvenil, no, sino con crías con características de recién nacida, que es una ballena jorobada usualmente es de un color negro, grisáceo o grisáceo bien oscuro, mientras que la cría es bien pálida, es como de un gris pálido. Tiene la aletita dorsal, la tiene doblada, se nota conductualmente que es como un bebé. Entonces nosotros empezamos a pensar, bueno, obviamente aquí hay reproducción, aquí hay reparamiento y las ballenas no solamente están de paso por esta zona como la literatura sugería antes que nosotros empezamos a tomar datos ahí, ¿no? Y a partir de ahí empecé a volver a Los Órganos, dijimos, ¿no? Y hay que seguir dándole, y también ellos tenían esta idea, bueno, esto tiene que servir para fomentar conservación, que los tours no sean solamente llevar gente a ver cosas, sino que también era la idea poner biólogos a bordo, a guías que puedan dar un mensaje, no solamente informar a la gente, sino también educar un poco a la gente sobre esto, ¿no? Al punto de que en algún momento hemos tenido
estudios con encuestas, donde le hemos preguntado a la gente, a gente de Perú, de que si sabían que habían ballenas en el Perú, y la gran mayoría de la gente en Perú no tenía idea, por lo menos en esos momentos, de que podían ver ballenas y, y otro tipo de delfines, cetáceos en la costa peruana, ¿no? Entonces ha sido toda una labor de tratar de acercar a la gente la riqueza del mar peruano a través de estos tours y también contribuir con información científica de paso, ¿no? Haciendo información científica, generando información científica, digamos. Claro, es una, digamos, una nueva forma de hacer turismo que justamente busca crear este tipo de conciencia, ¿no? Digamos, a nivel del mundo, ¿cómo estamos, o sea, en este tipo de turismo, profesor? O sea, es por así decirlo, la nueva forma que se está haciendo, o ya viene de tiempo atrás, ¿cómo nos puede dar un panorama sobre ello? Bueno, no es necesariamente nuevo, pero lo que sí puedo decir es que con Pacifico Adventures hemos sido los pioneros. Somos, creo que, los únicos que lo hacen desde el punto de vista de los cetáceos, ¿no? De las ballenas y embarcaciones turísticas. Ahora, esto se viene haciendo ya desde antes en la selva. En la selva peruana se hace esto, ¿no? De hecho, han habido varios proyectos y existen cosas que funcionan de esa forma, ¿no? Este tipo de actividades se replican, se están replicando o se vienen haciendo en otros países donde las zonas de crianza de ballenas jorobadas son más reconocidas, ¿no? Este tipo de proyectos se han visto en Ecuador, en Colombia también, en Centroamérica, en Hawái, que es una zona de reproducción para la población de la ballena jorobada del Pacífico Norte, en México también, ¿no? Y es digamos, y funciona de esta forma porque muchas veces los fondos, ¿no es cierto?, concursables del gobierno no financian este tipo de iniciativas de conservación, ¿no? ¿Cómo se llama? De este tipo de proyectos. Usualmente los fondos están más para la ciencia aplicada, resolución de proyectos muy puntuales. Entonces uno tiene que estar como que ajustando su financiamiento o como en nuestro caso utilizando el turismo para poder hacer nuestras investigaciones. Pero en todo caso, digamos, hay un movimiento grande que hace este tipo de actividades a nivel mundial y usualmente los cetáceos, por tener graves problemas de conservación, son como una especie paraguas, ¿no? Que sobre esta especie ya empiezan a derivarse, digamos, estudios o actitudes o movimientos de iniciativas de conservación hacia otras especies. Profesor, usted ha participado junto con un grupo de investigadores de un artículo, ¿no?, que es sobre el avistamiento de ballenas en el norte del Perú. Dice un boom económico. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste esto, sobre el boom económico, a qué se refiere específicamente ello? Sí, bueno, este es un estudio que fue liderado de hecho fue mi ex estudiante, Chiara Guidino, ahora colega. Y este estudio, bueno, es un proyecto de ella, yo solamente colaboré un poco en los análisis y en darle forma al artículo, pero la idea era de que, fíjate, Pacifico Adventures empezó el año 2007, ¿no? Y a la fecha, bueno, ya han pasado una buena cantidad de años y se han ido uniendo, han ido empezando, o sea, están operando, han ido progresivamente operando en más, digamos, operadores turísticos en la zona, ¿no? De hecho, ahora hay mucha más cantidad de botes, también hay avistamiento de ballenas en Punta Sal, ¿no? Hay menos empresas, pero las hay. Entonces, la actividad, la industria ha ido creciendo con el tiempo. Entonces, básicamente, la pregunta de ese artículo es, bueno, ¿qué tanto en términos de dinero significa toda esta actividad? Sobre todo porque antes, ¿no es cierto? Antes de que no existiera toda esta actividad, simplemente los pescadores, o sea, la zona solamente vivía un poco por la industria petrolera centrada en Talara y la pesca, ¿no? Y de ahí no había más. Realmente el turismo era simplemente un poco ir a visitar a las playas y no había mucho más que hacer.
¿no? Ujú, Entonces, ujú, la idea de este estudio era ver, bueno, cuánto vale efectivamente, o sea, en términos monetarios, cuánto vale en estos momentos, para cuando se hizo el estudio, creo que fue el año pasado, este año, cuánto vale la industria, ¿no? Y ujú, bueno, Chiara diseñó una serie de encuestas a los distintos usuarios de los tours, ¿no es cierto? Se entrevistó gente que tomaba tours en Pacifico Adventures y en otras empresas más. Se sacaron datos de la llegada de turistas al aeropuerto de Talara. Y bueno, en general, haciendo la historia corta, resulta que la actividad en estos momentos representa unos 3 millones de dólares al año. ujú, ujú, ¿No? Y bueno, y hay toda una cadena de producción relacionada al turismo que antes ujú, no existía, así de simple. ujú. Profesor Aldo, acá el profesor Max Hidalgo Uh -huh. hace unos minutos hizo un comentario y quisiera, bueno, leerlo y leerle la pregunta, ¿sí? Él dice, la esencia de los estudios de impacto ambiental es adelantarse a lo que ocurrirá en un lugar por la presencia de un proyecto, e incluye dentro de sus capítulos obligatorios aquella sección que propone las medidas de mitigación de impactos, justo lo que usted mencionaba hace un momento, ¿no? Uh Las -huh. medidas de mitigación. Lo que se denomina, dice, la estrategia de manejo ambiental. Dice, el tema es que estos capítulos requieren de mucha información, que en muchos casos, como para el caso biológico, no disponemos acerca del entendimiento de las interacciones entre actividades humanas productivas y las respuestas biológicas. Es decir, dice, hay una gran ausencia de estudios descriptivos y de seguimiento. Entonces él pregunta, ¿no? ¿Cómo mejorar ello? ¿Cómo lidiar con qué nivel de predicción? Debemos aceptar para estos casos considerando que no es posible una predicción del comportamiento biológico con 100% de certeza. Bueno, sí, no, totalmente de acuerdo con Max. En este tipo de escenarios es obviamente generar, bueno, obviamente se necesita generar la información, por ende se necesita proyectos que nos permitan generar la información necesaria para poder hacer las predicciones. Y podemos utilizar un poco de modelamiento predictivo, bastante conservador, por ejemplo, que podíamos utilizar para poder ver, tratar de predecir o tratar de tener alguna predicción sobre los impactos que puedan ocurrir, ¿no? Yo creo que finalmente con los estudios y con, por ejemplo, modelos, lo que debe primar debe ser el principio precautorio en todo este tipo de escenarios donde realmente no tenemos una idea cuál va a ser, como les decía hace un momento, la magnitud de lo que pueda pasar. Y creo que por ahí va el comentario de Max, ¿no? Realmente ese desconocimiento que tenemos a veces, esa poca capacidad de predicción, nos puede llevar a un escenario donde de repente creemos algo y realmente el problema se genera problemas de magnitudes bastante importantes que al final nos hacen lamentar de las cosas, ¿no? Pero respondiendo de nuevo a la pregunta de Max o al comentario, yo diría que hay metodologías de modelaje que podrían servir de alguna forma y con mucha cautela, podrían tener valor predictivo, ¿no? Profesor, aquí también Luis Fernando Achón nos dice o nos pregunta, dice, ¿cómo incorporar al ecoturismo o avistamiento de especies marinas en las áreas naturales protegidas, como es el caso de la zona reservada Bahía de Ancón? Con ¿Qué un podemos buen hacer? plan de manejo y un buen plan de manejo regulatorio. Es decir, se puede hacer muy bien turismo o ecoturismo, o sea, ecoturismo es cuando, digamos, las comunidades nativas lo realizan, o turismo es cuando cualquier persona, empresa natural lo realiza, ¿no? Eh, Después de la experiencia que he visto en los órganos, considero que antes de poder incentivar una iniciativa en cualquier parte de la costa peruana, se necesita evaluar la capacidad de carga, es decir, cuántos realmente son los botes que pueden operar en una zona, ¿no? Y simplemente regular y trabajar con una cantidad definida de botes o cantidad definida de operadores turísticos. O sea, el ecoturismo es fantástico, como les digo, o sea, como les comenté, o sea, puede generar una buena cantidad de ingresos para las comunidades locales, pero no puede ser muy exagerado o no puede
elevar la capacidad de carga que tiene cada especie a observar, porque finalmente puede ser contraproducente y generar perturbaciones a las especies que están siendo observadas, ¿no? Bien. Bien, profesor, ya para cerrar esta entrevista, quería preguntarle en torno a este tema de coyuntura que nos tiene, digamos, agobiados, preocupados a todos, ¿no? A nivel no solo del país, sino a nivel del mundo, ¿no? Esta pandemia pues ha afectado diferentes proyectos, sean estos personales o colectivos. Desde su labor estrictamente como investigador, ¿cuál considera que debería ser el principal o los principales cambios que deberían hacer los investigadores para adaptarse a este contexto de pandemia, continuar con sus actividades y el gran debate en torno a la enseñanza digital? Bueno, realmente tengo varias opiniones respecto a cómo estamos viviendo todo esto desde el punto de vista de mi docencia, desde el punto de vista de mi investigación. Primero que nada, la pandemia ha afectado, por ejemplo, el trabajo con Pacifico Adventures. No hay turismo, no está operando y por lo tanto, desde ese punto de vista, vamos a perder este año de nuestra colecta de datos. Segundo, teníamos la idea de este año aplicar a ciertos fondos para poder trabajar fuera de botes de turistas y todos esos fondos ahora están cerrados o no hay una total incertidumbre si se van a entregar para este año, ¿no? Los que subvencionan este tipo de investigaciones parece que bueno, no parece, están esperando a que baje un poco el problema del COVID para poder, digamos, solventar. Pero por otro lado, digamos, este tiempo de estar encerrado y múltiples horas frente a la computadora, a mí me ha ayudado para, por ejemplo, desempolvar algunos datos y empezar a escribir publicaciones que tenía ahí guardadas y no las podía terminar por diferentes tipos de responsabilidades, ¿no? Entonces, por ese lado es positivo porque lo obliga a uno a sentarse frente a la computadora y empezar a sacar todos esos papers que a veces uno deja de lado, no les toma importancia, pero uno sabe que son publicables, ¿no? Por ese lado, entonces, es como verle la cara positiva. También la cara positiva es que este tiempo también es útil para empezar a escribir propuestas que eventualmente uno puede enviar en algún otro momento, ¿no? Obviamente esto sí es que el tiempo y la vista, ¿no? Te permite, porque luego de varias horas, luego de 3 horas de clase, y no sé, y otro par de horas corrigiendo y poniendo notas, lo único que quieres hacer es estar fuera de la computadora, ¿no? Y es cansado también para los estudiantes, pero es algo que hay que hacer. Ahora, por otro lado, veo que, bueno, obviamente todos nos hemos tenido que prácticamente forzar a aprender a hacer clases de manera virtual, lo cual considero positivo porque, en mi opinión, pienso que hacia futuro vamos a poder hacer modalidades mixtas de hacer clase, ¿no? Y ya no tener tanto la dependencia en la medida que en los cursos lo permita de estar de manera presencial, ¿no? Y eso, por lo menos yo veo que puede facilitar muchas cosas. Por ejemplo, si soy un investigador y hay una conferencia que me interesa bastante y quiero ir a participar, pues voy a pedir un permiso para ir a la conferencia, pero ya no voy a tener que preocuparme por recuperar la clase, porque simplemente la puedo hacer online y ya todos los estudiantes saben manejar las herramientas online, ¿no? Y entonces uno se podría eventualmente mover y hacer las clases semipresenciales, ¿no? Obviamente esto no puede aplicar a ciertos tipos de cursos que son netamente presenciales, como los cursos de prácticas, que esos son los que en estos momentos a mí me da un poco de pena que tenga que Los ser trabajos de virtual. campo, como dice el profesor Hidalgo ahí en el comentario. Exacto, ¿no? ¿Cómo hacerlo con ellos? No poder hacer campo, no poder meter las manos al laboratorio, no poder utilizar el microscopio para los cursos que dictamos en hidrobiología, en pesquería, ecología marina. Entonces, eso digamos, esa es la contraparte, ¿no? Pero por otro lado, digamos, la virtualidad puede
yo considero que a futuro va a facilitarnos la movilidad de todos, ¿no? En el sentido de que ya no sé, de alguna forma ya no va a ser tan necesario, anda, firma tu asistencia y asegura que te hay una clase. No, haces tu clase, está grabada y ahí está la prueba de que realmente has hecho tu clase, ¿no? Eso me parece que, bueno, hay como varias aristas a esto, ¿no? Creo que como todas las personas, a mí me ha costado mucho, me ha costado aprender las técnicas y lo que yo más extraño es el contacto humano que tiene uno con los estudiantes. Eso es lo que más extraño, ¿no? Poder ver la cara a la gente, ver las reacciones, ver, no sé, ver que los chicos se rían cuando hay una broma y ver las caras de angustia cuando no les fue bien un examen. Ese tipo de contacto, eso no lo va a superar de ninguna forma la tecnología, ¿no? Ese acercamiento de persona a persona en el que tú logras la confianza, esa suerte de confianza que se genera dentro de una situación de clase donde compartimos, hablamos a medida de que vamos desarrollando el curso, ¿no? Por lo menos yo trato de dictar mis cursos de esa manera, ¿no? Eso es obviamente algo que se extraña y por más que haya entre 300.000 capacitaciones y realidades virtuales para la educación, no lo va a cambiar nada, ¿me entiendes? Así es. Así es, profesor. Bien, muchísimas gracias, profesor Aldo, por su Gracias tiempo a esta ti, noche. Marisabel. Gracias a todos los seguidores de la página, de la facultad que se han conectado esta noche, que han participado con sus comentarios, con sus preguntas, con sus saludos. Muchísimas gracias y bueno, hasta una nueva ocasión, profesor Aldo, y cuídese mucho. Muchas gracias. Un saludo para todos y gracias, Marisabel, y que estés bien y cuídese mucho también. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.